Esta prédica lleva por título Los avisos de Dios. Vamos a entrar en la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 1. El primer aviso iba dirigido para todos aquellos sacerdotes que no quisieron cumplir la responsabilidad que les había encomendado el Señor. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís? La mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no le ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Malaquías quiere decir mensajero. Fue el último de los 16 profetas que llamaron a sus generaciones a arrepentirse y volverse a Dios. El profeta Malaquías es el que cierra el telón del Antiguo Testamento. Es el último de una larga sucesión de profetas que predijeron la venida del Mesías. Y fueron los profetas de las advertencias de Dios. Si hoy les preguntara lo que ha significado su vida cristiana hasta hoy, yo creo que todos podríamos ver cómo Dios Padre ha demostrado su amor de una manera espléndida y continua sobre nuestras vidas. Amén. Su paciencia, su misericordia, su bondad, son las formas en las que Él lo ha demostrado. Tanta paciencia que nos ha tenido el Señor, ¿no, hermanos? A pesar que nos sacó de muerte a vida, a pesar de que nos libró de las garras de Satanás, a pesar de las bendiciones que hemos podido disfrutar en Él, algunos llegan a dudar del amor de Dios. Y esa duda infundada hace que caigas en el desprecio y el abandono de las normas de Dios. En tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel había retornado de Babilonia a su tierra natal. Con entusiasmo había vuelto. Lo que le sucedió al pueblo de Israel le sucede muchas veces a los cristianos. Son de poca duración. Y eso le pasó al pueblo de Israel, retornado de Babilonia. Su entusiasmo les duró muy poco. Hubo decadencia espiritual. Empezaron a desobedecer los mandamientos de Dios. La verdad y el amor de Dios son cuestionados. La sociedad se vuelve secular y el pecado comenzó a abundar nuevamente en los tiempos de Malaquías. Se volvieron superficiales, insensibles, y su fe se desvanecía. Y estas condiciones caracterizaron los tiempos del profeta Malaquías. Hermanos, hoy el Señor nos pregunta a todos, ¿aún tienes el mismo entusiasmo de cuando te convertiste? ¿El obedecer a Dios es lo principal en tu vida? ¿Cómo va tu fe? ¿En aumento? ¿O tu vida cristiana es solo de apariencia? El Señor envió su mensajero y hoy está diciendo el Señor, he aquí, hoy, en pleno siglo XXI, hoy envío mi mensajero. Escuchen. En el tiempo de Malaquías, los líderes espirituales fallaban. El pueblo de Dios
se volvía secular y el pecado abundaba. El pecado de los sacerdotes, la perversidad del pueblo de Dios, la deshonra al nombre de Dios, la infidelidad, la degradación de las normas santas de Dios, el robar a Dios y el desprecio por la gracia. Todas estas conductas eran las que caracterizaban al pueblo de Dios en los tiempos del profeta Malaquías. Los avisos de Dios. Y el primer aviso va dirigido a los sacerdotes. Si hablamos de algunos líderes espirituales de este siglo, podemos ver que muchos de ellos se han corrompido. Muchos han deshonrado el nombre de Dios. Pablo dejó una lista a Tito y a Timoteo de las cualidades que deben de adornar el carácter de cualquier líder espiritual. Hoy no es difícil ver líderes avariciosos, amantes solo de lo bueno, dados al vino, amantes de las ganancias deshonestas, maridos de más de una mujer, líderes con hijos que dicen ser cristianos, pero se comportan como mundanos, líderes infieles a la sana doctrina, impulsando a sus ovejas a seguir a falsos maestros, líderes acusados de disolución y rebeldía, líderes con muy mala reputación con los de afuera. Todo este comportamiento es totalmente opuesto a las cualidades de un líder bíblico. Los sacerdotes decían: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Traían al altar de Dios lo defectuoso, lo que no servía. Y hoy, hermanos, hay muchos que están haciendo lo mismo. Ponen sobre el altar de Dios lo contaminado, lo defectuoso. ¿Y saben por qué? Porque han decidido, por voluntad propia, poner su altar de bronce cerca del bosque. Y por eso se han contaminado. Los paganos tenían la costumbre de adorar entre árboles, tallando con ellos figuras idólatras. Por eso Moisés dijo al pueblo en Deuteronomio capítulo 16, versículos 21-22, dijo: cuando construyan un altar para adorar a nuestro Dios, no coloquen junto a él ninguna imagen de la diosa Astarte ni de otros dioses falsos. Eso Dios no lo soporta. Y un número significante están desobedeciendo el mandato de Dios, ese mandato. Y han decidido acercar el altar de Dios al mundo con la excusa de ganarlos para Cristo. Están siendo seducidos por el mundo. Y eso es algo que Dios no soporta. A veces se piensa que trayendo las cosas del mundo a la iglesia atrae uno a la gente. Y lastimosamente hay muchos que están cogiendo por ese camino. Cuando hay en una iglesia desorden en el lugar santo, la presencia del Señor no está ahí. Todo esto se está llevando a un gran sector de la cristiandad. Mega iglesias, 10,000, 20,000, 30,000 miembros. Pero está la presencia del Señor ahí. El Señor no puede brillar donde habita la contaminación. Lo inmundo, el pan inmundo, no puede brillar el Señor, y menos el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo del Señor. Algunos líderes son los primeros que impulsan a las ovejas a que imiten al mundo. Las modas del mundo no pueden estar en el altar de Dios. Y es triste, es avergonzante ver todo esto. Habían varios utensilios que usaban los sacerdotes en ese altar de bronce, donde las ofrendas eran ofrecidas. Usaban los braseros, donde se ponían los carbones para que el fuego permaneciera encendido de día y de noche. Ahora, cuando se ofrece pan inmundo sobre el altar del Señor, el humo que sale de ese pan o ese tipo de ofrenda no sube a la presencia del Señor. No puedo meterlo inmundo sobre el altar del Señor,
El Señor dijo en Isaías capítulo 1, versículo 13, dijo, dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de su ofrenda me da asco. Al Señor todas esas cosas le dan asco, le repulsan. Y lo peor es que muchos cristianos están ofreciendo este tipo de ofrenda a Dios y piensan que están bien con Dios y que merecen que todas las promesas de Dios los alcancen. Pero el Señor les dice en Malaquías, pero cuando lleven esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué deberían tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Los que estamos detrás de los púlpitos tenemos a nuestro cargo una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, algunos están dando palabra contaminada y palabra defectuosa. Justo cuando comenzó la iglesia sobre la roca, nos llamaron y nos pusieron una persona por Sky. Y esta persona que nos pusieron por Sky era una pseudo profeta. Y lo primero que dijo, ¿cuál es la cobertura que ustedes tienen? Ustedes tienen que estar en este momento en un ministerio apostólico y profético. Y fuera de eso ya que dice, y mira, ¿y a dónde van a dejar sus diezmos? Como pastores, ¿qué tal si nosotros nos hubiéramos dejado embaucar? Hoy esto sería una iglesia de locos, hermano. Este tema del ministerio apostólico y profético, eso es un caos total. La iglesia Ora sobre la Roca está en la senda antigua. Y es la que el Señor va a bendecir. Y esta famosa profeta quería profetizar sobre nosotros. La palabra del Señor no tiene ninguna nueva revelación. Todo ya estuvo revelado aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, en su última palabra de Apocalipsis que dice amén. No se puede levantar alguien que venga a decir, es que el Señor me dio una palabra nueva de revelación y que no está escrita en el libro. Eso es mentira. Están enseñando gracia barata. La gracia barata es la del evangelio sin cruz. Es aquella que tiene como meta endulzar los oídos. La gracia barata es aquella que está más preocupada por satisfacer los deseos que de curar las enfermedades espirituales. Malaquías 1:10 dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas, dice Malaquías 1:10. El Señor da a conocer lo que piensa cuando se ofrecen sacrificios despreciables. ¿Ustedes piensan que el Señor está en esas iglesias cuando se ofrecen sacrificios despreciables? No, no está ahí el Señor. Dice, no estoy nada contento con ustedes y no aceptaré sus ofrendas. Otra tarea del sacerdote era diagnosticar la enfermedad de la gente. Y entre ellas había una enfermedad que la persona que la padecía tenía que estar separada porque podía contaminar a otras personas, y era la lepra. En Levítico capítulo 13, versículo 14 dice, pero si aparecen llagas abiertas, la persona infectada será declarada ceremonialmente impura. El sacerdote deberá hacer esta declaración tan pronto como vea una llaga abierta, ya que las llagas abiertas indican la presencia de una enfermedad de la piel. Y si le damos a esto una aplicación para nuestro tiempo, el pastor, escucha iglesia, el pastor tiene la obligación, tiene el deber y tiene la responsabilidad delante de Dios de tomarse un tiempo y examinar y reconocer el estado espiritual de la iglesia para después dar el veredicto exacto de la condición que está padeciendo. ¿Y saben también para qué, hermanos? Para que la enfermedad no se extienda y muchos sean contaminados por ella. Hoy tristemente es un principio olvidado por un gran número de líderes espirituales. No se está pendiente de sus ovejas. ¿Cómo están las ovejas? ¿De qué pata cojea la oveja? ¿Por qué está enferma la oveja espiritualmente?
Ellos no tienen tiempo para reconocer la lepra. ¿Y sabe por qué no tienen tiempo? Porque están metidos ahora en la apostasía. En los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, que muchos apostatarán. Muy pocas voces se escuchan diciendo, impuro, impuro. Y muy pocas trompetas suenan para alertar al pueblo de que Cristo viene. Muy pocas trompetas alertan al pueblo a decir que el Señor quiere un pueblo santo, sin tacha, sin mancha. Y hay que anunciar esa trompeta, hermanos, sin callarnos. Segundo aviso de Dios. Advertencia a sacerdotes. Malaquías capítulo 2 del 1 al 10. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón del estiércol. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir la instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado, corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y yo les he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que transformaron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos han creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? La falta de reverencia por el nombre de Dios, la corrupción del ministerio, el apartarse del camino, haciendo tropezar al pueblo, y el llevar una vida no justa a los ojos de Dios. Mostrar favoritismos por los ricos, por los poderosos, la falta de exhortación al pueblo y el alejarse de los mandamientos de Dios fueron la causa por la que estos sacerdotes le cayó el juicio de Dios. Y hoy el juicio de Dios también puede caer si se persiste en los mismos errores. Estos sacerdotes hicieron oídos omisos. Era un profeta de Dios que les estaba hablando, les estaba dirigiendo, pero ellos querían hacer las cosas a su manera. Malaquías anunció la llegada del Mesías y Dios puso a este profeta para exhortar a su pueblo porque lo necesitaba. Tenían que cambiar. El Señor lo mandó para que estuvieran listos, preparados para su venida. Hoy a nosotros nos toca anunciar su aparición en las nubes, el rapto de la iglesia. Como pastores de esta iglesia de Hora sobre la Roca, hemos sido puestos por Dios. El Señor nos ha traído de una tierra muy lejana y hemos venido a este lugar, a esta isla tan preciosa, con un solo propósito:
hacer sonar la trompeta. No es una casualidad. Nos preparó en su tiempo para ser atalayas del Señor en este lugar del mundo. Esto no va con vanagloria, mis hermanos. Si esto ha pasado, es solo por la misericordia de Dios y nuestra obediencia a la palabra. Nos ha permitido estar hasta hoy en este lugar. Y el Señor nos ha puesto para que suene la trompeta en este lugar. La iglesia ora sobre la roca. Es una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica. Esa es la iglesia, ora sobre la roca. El Señor por su misericordia nos ha tenido hasta acá, a nosotros como iglesia, porque hemos obedecido a su palabra, porque Él nos ha permitido guardarnos bajo sus alas hasta el día de hoy. La iglesia ora sobre la roca, debe orar no solo por los que están perdidos y no tienen a Cristo. Iglesia, debemos orar por los hijos pródigos, para que vuelvan en sí y regresen al Padre Celestial. Hoy vamos a orar por esos hijos pródigos para que vuelvan otra vez al camino. ¿Sabes por qué tenemos que orar por los hijos pródigos, iglesia? Porque queda poco tiempo. No los vamos a señalar, solamente a estar orando y decirle, Señor, tráelos otra vez al camino. Quítalos de las garras del enemigo, Señor. Y también tenemos que orar como iglesia por los líderes que están apartados de Él, donde no hay fundamento bíblico y donde no se defiende fehacientemente el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo ha costado su sangre, hermanos. Y por supuesto también debemos orar por nuestras propias vidas, y que cuando vayamos a orar podamos recordar cada día las palabras que dijo el apóstol Pablo: el que crea estar seguro, mira que no caiga. El ambiente espiritual está confuso últimamente. El nivel espiritual cada día lo veo más nuboso, porque no hay ese temor hacia Dios. Y muchos, sin darse en cuenta, están cayendo en apostasía. Se están siguiendo más a hombres que a Cristo. Se cree más en el último profeta que va a salir. Y ojo, hermano, no es que esté en contra de los profetas. Yo estoy en contra en los que están detrás del dinero de la gente. De todos estos pseudoprofetas que se están metiendo como lobos rapaces en las iglesias, disfrazándose de ovejas. Con ellos son los que me estoy metiendo. A ellos son los que estoy denunciando. Están cayendo en apostasía. Y muchos de ellos están cayendo de la gracia. Hay fuego extraño en los altares. Se está ofreciendo en los altares pan inmundo. Tenemos un gran ejemplo. Y fue Israel. Israel jugueteó con la idolatría, jugueteó con el pecado, jugueteó con la inmoralidad. ¿Y qué pasó con ellos? Sufrieron condenación. Y asimismo, todos los creyentes que creen que pueden vivir de cualquier manera, también pueden esperar condenación. ¿Todos conocen aquí los semáforos o no, hermanos? ¿Conocen su función? Sí, pero a veces no respetamos las señales luminosas. Hoy más que nunca debemos estar atentos a esas señales luminosas que el Señor está emitiendo, para que ninguno llegue a escuchar un día la sentencia que dijo Mateo 7:21, que dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios fuera y en tu nombre hicimos milagros? Y en el versículo 23 de Mateo 7 dice: entonces los declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. En un semáforo hay tres colores distintivos, que si tú te vas para la China, sabes que esos tres colores son los mismos aquí y en la China. Todos los colores tienen el mismo significado en el semáforo. La luz roja indica que detente, alto, peligro. La luz verde indica libre, puedes seguir. Pero hay una luz intermedia, y esa luz intermedia es la luz ámbar o amarilla, y quiere decir precaución. Próximo cambio a rojo. ¿Qué debes hacer? Detenerte.
Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Granada han demostrado que la luz intermitente y el color amarillo de los semáforos no tiene ningún efecto convincente sobre los peatones a la hora de cruzar. Ellos dicen que solo las dos fases, verde fijo y rojo fijo, producen un mensaje claro y seguro. ¿Cuál luz es la que estás tomando? ¿De detenerte, de seguir o de precaución? ¿A dónde yo los quiero llevar para poder entender qué es lo que quiere decir esta ilustración? La luz que el Señor está encendiendo hoy para nuestra vida. Recordemos, la luz roja indica detente, alto al peligro. La luz verde, vía libre. La luz ámbar o amarilla, precaución, próximo cambio, porque ya viene el rojo, debes detenerte. Por eso urge prestar atención a este segundo aviso que Dios trae para nuestras vidas. El fracaso de los sacerdotes llevó a Israel al fracaso también. Dice en Malaquías 2:10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos has creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Dice Malaquías, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Y hoy se hace la misma pregunta. Si todos los cristianos decimos que tenemos un mismo Padre, ¿por qué se está actuando de una forma tan desleal? Ahora, hermano, aun cuando esta reprensión de parte de Dios era para los sacerdotes del tiempo de Malaquías, hoy también nos compete a cada uno de nosotros. Los que estamos en Cristo, muchos privilegios tenemos, pero también tenemos mucha responsabilidad, porque como hijos de Dios estamos llamados a ofrecer un sacerdocio santo para Él. El ejercicio y la dedicación de esta tarea tan notable que Dios nos ha permitido desarrollar deberá ser cumplida con rectitud, si es que un día queremos reinar con Cristo sobre la tierra. Si ese es nuestro deseo, debemos mostrar nuestra fidelidad ya para poder alcanzar en el futuro esta promesa. Amén. Gloria a Dios. No es tiempo de estar jugando a ser cristianos. No es tiempo de persistir en el pecado. Es tiempo de separarnos. Ser cristiano es ser separado. Ser santo es ser separado. Y eso es lo que pide el Señor para nosotros, separado de lo inmundo a lo santo. Es tiempo de prestar atención y ver si de alguna manera por nuestra parte hay desprecio por las cosas de Dios. Es tiempo, como dije en su momento, es tiempo de examinarnos y de ver nuestra vida, cómo está. ¿Qué le estás ofreciendo al Señor? ¿Una verdadera adoración a Dios? ¿Un verdadero sacrificio? El abandono de las normas de Dios tiene terribles consecuencias. Examinémonos hoy y miremos cómo está nuestra vida. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 5. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Hermanos,
Podemos ser rechazados por Dios si persistimos en una conducta pecaminosa. Y sabemos todos que Israel no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué no entró? Porque desobedecieron. Pero Israel experimentó la gracia de Dios. Israel experimentó una comunión íntima con Dios. El Señor los había rescatado de la esclavitud. Los bautizó en el desierto. Los sustentó en el desierto. Pero a pesar de todo esto, dejaron de agradar a Dios. Y por eso perdieron la elección divina. Y un gran número quedó tendido en el desierto, murieron en el desierto. No pudieron llegar a la tierra prometida, lo que el Señor les estaba ofreciendo, lo que les estaba dando, que era de bendición para ellos. Pero ellos querían vivir su vida a su manera. Pablo hace esta advertencia a todos los que estamos disfrutando del nuevo pacto, para que aprendamos a ser fieles y no vayamos detrás de las cosas malas que se están ofreciendo sobre el altar de Dios, como si fueran buenas, que pensamos que son agradables, pero tienen algo que no es agradable. Vayamos detrás de las cosas que el Señor nos está ofreciendo, las cosas buenas del altar de Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Si hay algo que tú le estás ofreciendo, algo inmundo al Señor, un pan inmundo sobre el altar, ¿qué quieres dejar hoy aquí en el altar? En la misma presencia del Señor. Señor, yo quiero dejar esto hoy aquí, pero decírselo de todo corazón. No quiero salir igual de este lugar, Señor. Yo quiero que sea tocado, que sea transformado por el Espíritu Santo de Dios. Te pido, Señor, que me ayudes. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor, si he ofrecido pan inmundo sobre tu altar, Señor. Quiero darte lo mejor de mi vida, Señor. Ser un sacrificio vivo para ti. Hoy, Señor, yo quiero pedir por los líderes espirituales que vuelvan a la senda antigua. Oro por las iglesias en el mundo que tengan discernimiento. Si están trayendo al altar cosas que no te agradan, que tengan discernimiento y las saquen ahora en el nombre de Jesús. Oro por tantos hermanos, hermanas, aún por nuestras familias que están metidas en apostasía, Señor, para que sean tocadas hoy en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Tócalas, Señor. Libéralas del cautivo, Señor, de la entretención que en este momento están ahí metidos. Ayúdanos, Señor. Que nada contamine nuestras vidas, Señor. Que nuestra boca no contamine nuestras vidas. Que nuestros ojos no contaminen nuestras vidas. Que nuestros oídos no contaminen nuestras vidas. Que podamos ver con tus ojos, que podamos oír con tus oídos y podamos hablar con tus preciosas palabras, Señor. Santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es el Señor. Soy deudor del Señor, soy deudor de tu gran amor, y lo único que puedo hacer
es amarte y adorarte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte. Misericordia son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibir, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión, tu misericordia son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibir, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión, soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte. Soy deudor, aleluya, a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte.